Buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan todos bien? Por favor, confirmen por el chat. Ok, bueno, bienvenidos. Buenas tardes desde esta Caracas, que parte de ella está lluviosa. Nos encanta nuevamente estar con ustedes por esta vía. En nombre del equipo directivo y de Capital Humano, nos complace compartir este encuentro virtual que fue brindado pensando en ustedes, en brindar herramientas para manejar nuestro día a día laboral. Para el adecuado desenvolvimiento del encuentro, una vez más les solicitamos mantener sus videos y micrófonos apagados. Durante el desarrollo del conversatorio, por supuesto, pueden escribir sus comentarios o preguntas que tengan hacia Alejandro vía chat. ¿Okay? Bienvenidos al encuentro virtual, metodología del cloche, causa de efecto. Hay muchas personas aquí que ya conocen a Alejandro, hay otras que se están incorporando que no lo conocen. Vamos a decir rápidamente quién es Alejandro. Alejandro es un aliado de Grupo Vargas, desde muchísimos años ha compartido todas sus herramientas con nosotros en las distintas empresas. Y bueno, Alejandro hizo carrera universitaria en Alemania, con especializaciones en Estados Unidos, ha sido consultor, ha atendido clientes de primer orden mundial en más de 21 países, ha sido profesor invitado en varias universidades en América Latina, España, a nivel de posgrado. Es creador de la metodología Razón de Ser, la del cromosoma y la metodología del cloche causa-efecto, que hoy en la tarde pues, nos va a compartir. Bienvenido, Alejandro. Alejandro, permíteme que creo que... Gran cariño y admiración a todos los que hoy en día todavía con ese espíritu mantienen empresas en Venezuela. De verdad, merecen admiración. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría conversar contigo, Alejandro, un par de preguntas antes de que empieces a explicarnos qué es eso de la metodología del cloche, ¿no? Y es que se me viene a la cabeza que es oportuno hacerte esta pregunta. Para ti, ¿qué significa crisis? ¿Qué significa cambio? ¿Y en qué nos pudiera estar afectando esos dos elementos en el día a día laboral? Bueno, sin lugar a dudas estamos en crisis. En Venezuela estamos en una crisis a la potencia N. O sea, hay crisis de agua, hay crisis de esto, hay crisis de lo otro, hay crisis de gobernabilidad, hay múltiples crisis y encima la pandemia. Pero crisis, en realidad la palabra crisis representa un cambio en las condiciones que tenemos y por eso las crisis nos afectan. ¿Eso qué significa? Que las condiciones y las formas como veníamos haciendo las cosas no van a ser las mismas de aquí en un futuro. Y por eso las crisis generan cambios. O sea, por ejemplo, mucha gente que no estaba acostumbrada a trabajar desde la casa, no sabía trabajar desde la casa, no le es cómodo trabajar desde la casa porque es otra cosa. Puede ser que no puede por el espacio, por los niños, por la suegra, por lo que sea. Oye, hoy tiene que trabajar desde la casa. A algunos les gusta. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones que nos han llevado hasta aquí no son las mismas que nos van a llevar al futuro. Con lo cual, Anaís, eso tiene que reprogramar nuestra mente, eso tiene que generar cambios en nosotros. Y uno de los graves peligros en estas crisis es querer repetir el pasado después del futuro. Y también otro peligro es vivir de lo que se llama el derecho adquirido. O sea, yo tengo ya un derecho, yo ya tengo esto y lo otro, y quiero preservarlo para el futuro. Oye, no va a ser posible. Algunas cosas no son posibles. De hecho, fíjense lo siguiente, cualquier intervención mía en el pasado, además con ustedes, por supuesto, siempre con mucho cariño, oye, yo lo facturaba, pero ni el webinar pasado ni este lo voy a facturar. ¿Por qué? Porque son momentos también de solidaridad, ¿ok? Entonces hay cosas facturables y hay cosas no facturables. Estoy
acostumbrado a cierto nivel de ingresos o esto o lo otro, si lo tomo como un derecho adquirido, pudiera empezar a sufrir porque la situación a veces no da para esto. Y una cosa que nos ayuda mucho, por lo menos a mí me ha ayudado mucho, es la práctica del agradecimiento, porque el agradecimiento es valorar lo que uno tiene y aunque a veces tenemos muchas carencias, siempre, hasta en medio de las carencias, es bueno valorar lo que uno tiene. No sé si con esto te contesté un poco, Anaís. Sí, Alejandro, y aprovechando lo que mencionas, también me gustaría que nos recomendaras cuál es la actitud que debemos mantener ante esta crisis. Definitivamente tú nombraste de manera muy rápida todo lo que nos agobia, sobre todo a los que estamos aquí en Venezuela, cosa no fácil, pero a pesar de todas esas adversidades, a pesar de ver incluso en nuestra organización, porque pega, ver una planta de producción con una capacidad de no sé cuántos millones de unidades de fabricación y realmente hoy por hoy estamos cerca, corríjame, aquí hay bastante gente de operaciones, estamos cerca de los 50.000 mensual. Entonces, cuando tú hablas de millones y hablas de 50.000, wow, ¿qué actitud nos recomiendas tú que mantengamos ante tanta adversidad y que de igual forma debemos generar resultados desde nuestra posición para el negocio? Sí, fíjate lo siguiente, eh, voy a dibujarlo. Voy a dibujar y voy a usar la palabra reto. ¿Okay? Reto, por supuesto, si ustedes lo ven, reto puedes poner aquí crisis, pero también puedes poner problema. ¿Okay? Y todo problema, toda crisis es un reto. Con lo cual, esta redoma tiene dos salidas. Tiene dos salidas básicas. Y una salida se llama V, que es la víctima. O sea, yo puedo meterme en un rol de víctima y puedo decir, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y hasta cuándo? Etcétera. Ojo, que estas preguntas son sumamente válidas, muy válidas. ¿Okay? Yo siempre me he preguntado por qué hay que hacer un socialismo del siglo XXI en un país tan bello como Venezuela. ¿Por qué no van a hacerlo a Groenlandia, que no vive nadie? Entonces, por supuesto que son muy válidas. Todo esto es muy válido. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en la víctima y se queda en la víctima? Meterse en la víctima y quedarse en la víctima es invertir la energía en la quejadera, transformar el dolor en sufridera. No se olviden que el dolor es real, pero la sufridera es opcional. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? La otra alternativa es meterse en otro callejón que se llama aprendiz. ¿Y qué es un aprendiz? Un aprendiz es alguien que dice, oye, esta es la situación, nos tocó vivir esto en este momento y me hago dos preguntas básicas. Dos preguntas básicas, voy a agarrar aquí otro color. Y la primera pregunta es, ¿qué aprendo? Y la segunda pregunta es, ¿qué cambio? O sea, ya que me tocó vivir esto, ¿qué aprendo y qué cambio? Y Anaís, yo te puedo decir que en mi vida he pasado muchas situaciones de fuertes retos, desde cambio de país hasta hace unos años con mi esposa nos secuestraron en Venezuela con armas, casi nos matan. Entonces, sí, uno se queja, lo tiene que drenar, sin lugar a duda lo tienes que drenar, pero en algún momento vale la pena preguntarse, oye, ¿qué aprendo de aquello que me ha pasado? ¿Y qué cambio? Porque toda crisis nos empuja hacia el cambio y cuanto antes cambiemos, cuanto antes detectemos las nuevas reglas, cuanto antes nos adaptemos, tanto mejor. A mí me gustaba salir en Caracas, por ejemplo, de noche, ir con unos amigos, cenar en algún sitio, etcétera, y después del secuestro, por supuesto, uno ya no lo hace. Porque si lo hubiera seguido haciendo, posiblemente me hubiera vuelto a pasar. Con lo cual, esas dos preguntas son
y dependen de tu actitud mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendo y qué cambio? Anaís, te respondí como actitud. Sí, Alejandro, definitivamente es de mucha reflexión porque lo que veníamos haciendo antes de esta situación pandemia, probablemente nos toca a todos cambiarlo drásticamente para poder sobrevivir, ¿no? En lo personal y en lo laboral también. Por lo cual, bueno, te cedo totalmente las cámaras para que nos expliques lo de la metodología del cloche, que definitivamente nos viene a apoyar mucho en ese cambio de pensamiento, en qué cosas estamos haciendo en nuestro rol de colaboradores para contribución de la compañía y también para beneficio personal y profesional, que tanto nos estamos ajustando. Sí, pero no te vayas todavía. Te quiero mencionar algo. Eh, eh, Hasta hace 4 años y medio yo estaba en Caracas. Construimos una sede en Medellín hace 4 años y medio y al principio iba y venía y atendía los dos mercados. Y llegó un momento que la situación se puso tan difícil que imagínate, del 100% de mi facturación se me cayó el 90%, porque el 90% casi estaba repartido en dos países, que es Venezuela y el otro es Nicaragua, y los dos se cayeron. Con lo cual me encuentro en mi propia empresa ante unos ingresos del 10% en comparación con antes. O sea, 50.000 contra millones que tú tenías. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿qué impacto tiene eso sobre mí? ¿Qué impacto tiene eso sobre mi vida? ¿Qué aprendo de esto? ¿Y qué tengo que cambiar para que en esas situaciones yo pueda seguir y sobrevivir? Y por supuesto, tus niveles de gastos no van a ser los mismos, ni los niveles de exigencia van a ser los mismos, exigencia en cuanto a consumo y otras cosas. ¿Me explico con eso? Sí, definitivamente un Y, cambio. exacto, y por mucho que uno haya tenido, oye, que es que yo me merezco después de tantos años, sí, pero el derecho adquirido o el yo me merezco, y ahí me van a disculpar mi francés, pero ¿con qué culo se sienta la cucaracha? Pues tan Es sencillo así. como eso, porque es que hay unas realidades. Mírense qué pasó con DirecTV, lo cerraron. Y mucha gente está en la calle. ¿Qué pasó con Clorox? Lo cerraron. ¿Qué pasó con otras empresas? Las cerraron. Sí, Entonces, por eso dije que ustedes son admirables porque siguen al pie del cañón. Ah, que así es. tenemos todos que ajustar alguito. Sí, tenemos todos que ajustar alguito. Probablemente. Y Todos bueno, tenemos que ajustar alguito. públicamente nuevamente, Alejandro, te doy las gracias de verdad. Efectivamente, para el equipo, este encuentro webinar y el anterior y el tercero que nos va a dar también Alejandro es sin costo alguno, justamente por esa relación ganar-ganar. Estamos ganando mucho, de repente económicamente Alejandro no está siendo favorecido, pero yo creo que esa parte humana que te caracteriza, Alejandro, bueno, nos has acompañado en muchos momentos buenos y bueno, y ahorita en las malas, de verdad que es un Así honor es. que nos puedas acompañar también para darnos ese aliento de reflexión, de repensar muchas cosas que estamos haciendo, tanto en lo personal como en lo profesional, para cada uno de nosotros dar nuestro grano de arena y éticamente pues contribuir a que Grupo Vargas en sus 4 unidades de negocio sigan adelante, porque también hay una persistencia por parte de los accionistas. Creo que todavía con esta situación de pandemia es más cómodo poder tener sus capitales de trabajo en un banco suizo, no lo sé, que tener todas estas estructuras en estos países tan complicados, ¿no? Es que justamente en estas situaciones es admirable todo aquel que mantiene una empresa abierta, ¿sabes? Y además es un aporte social, que Sí, no siempre bajo las condiciones que uno quisiera, no, no siempre. así. Entonces, pero es importante y yo también prefiero mantener, como quien dice, mi taguara abierta y mantener el contacto con ustedes y vernos las caras y mantener ese cariño y ya la parte, digamos, material, ya vendrán otros tiempos, pero es importante. Y con eso, Anaís, quiero decir que justamente en el cambio de situaciones y condiciones es donde tenemos que detectar cuáles son los cloches. Justamente ahí tenemos que detectar los cloches.
¿Ok? Por ejemplo, cuando yo tengo merma de ingresos, entonces comprar comida es una necesidad de sobrevivencia. Pero en este momento, por ejemplo, no sé, comprar una ropa de marca adicional a las 4 o 5 que tengo es un cloche innecesario, Totalmente, ¿correcto? totalmente. Entonces, y es eso porque tenemos que concentrarnos y tenemos que manejar bien nuestra energía. Fíjate una cosa que no sé si la última vez hemos hablado de eso, pero según el doctor Joe Dispenza, nosotros, los seres humanos, tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Y ustedes saben que los pensamientos son energía. Y a donde va tu pensamiento, va tu foco. Y a donde va tu foco, va tu energía. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos 60 o 70 mil? ¿Lo usamos en la dirección adecuada? O a veces hasta alimentamos fantasmas mentales que por dentro nos pueden destruir. O sea, ¿qué hacemos con eso? Y yo creo que esa pregunta es muy válida y hay momentos, nosotros podemos tener momentos de decaimiento, hasta podemos tener momentos de tristeza y es bueno vivirla, momentos de quejadera donde necesitamos el hombro de un buen amigo para una buena conversa. Ok, pero también necesitamos canalizar esos pensamientos para construirnos un futuro mejor y salir de esta. ¿Me explico? Totalmente. Filtrar esas conversaciones privadas que tenemos en la cabeza definitivamente. Es que las tenemos en la cabeza, pero eso es dirigible. ¿Y cómo diriges tú digamos, tu grabadora interna, tu conversación interna, cómo la diriges? Con preguntas. O sea, si no le haces a la mente una pregunta, es como un conuco, donde tú no siembras maíz, va a crecer monte. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento, y por eso les dije lo de la actitud de víctima o aprendiz, ¿qué se pregunta la víctima? Ay, ¿por qué eso siempre me tiene que pasar a mí? ¿Y quién es el culpable? Y al echarle la culpa al otro, uno le da el poder también al otro. ¿Ok? Yo no digo que esa pregunta no pudiera ser justa, es justa. ¿Y por qué tenemos que tener el gobierno que tenemos que tener? ¿Y por qué han tenido que destruir el país? Y es válida la pregunta. Lo que pasa es que no podemos quedarnos en esas preguntas porque no son útiles a la larga. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, pero si nosotros empezamos, aparte de eso, mire, estamos en familia y una buena mentadera de madre es higiene espiritual, porque uno lo necesita y necesita descargarse. Pero después de esa descargadera, métete en aprendiz y pregúntate, oye, ¿qué aprendo y qué cambio? Y por eso muchos venezolanos o nuestros padres, mis padres pasaron por la Segunda Guerra Mundial y mis abuelitos pasaron por 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Bueno, y lo que aprendieron allá les sirvió después para emigrar, para crear un nuevo futuro, etcétera. Entonces, Anaís, yo no sé, cada quien tiene su parte espiritual y su religión, pero una cosa que a mí me ha ayudado mucho, que yo desde niño, yo tengo la sensación que yo tengo una guía desde arriba, llámalo angelito de la guarda, llámalo como tú lo quieras llamar, pero yo tengo una conducción desde arriba y que todo lo que me pasa es por mi bien, aunque yo no lo detecte al principio. ¿Me explico? O Ujú. sea, todo lo que me pasa es que tú tienes también dos opciones. Tú puedes decir que, bueno, ya veremos si me pasa por bien o por mal. Yo creo que muchas cosas pasan en la vida para fastidiarlo a uno. O puedes pensar, pero con convicción, que todo lo que me pasa es por mi bien. Es que no lo sabemos, no lo sabemos. Y un Sí, día yo decidí optar por la segunda opción. Como no sé si es por mi bien o no, yo decidí que va a ser por mi bien. ¿Me explico? totalmente. Entonces, te Esta voy a misma poner un situación, ejemplo. ¿no? ¿Perdón? Esta misma situación nos amplía el espacio de confort. ¿Me Como puede tú bien nos ampliar? explicaste en la sesión pasada, probablemente esta situación de pandemia sea para que tengamos una mejor humanidad y son tiempos de reflexión. Que quitemos esos cloches que tenemos en lo personal y en lo laboral, Alejandro, y bueno, nos gustaría entonces que nos compartieras qué es eso de la metodología del cloche
y cómo podemos aplicarla a nuestra organización desde nuestros puestos de trabajo y también en lo personal, ¿no? Porque aplica. Correcto, correcto. Y en eso de que todo nos va a pasar, me pasa a mi favor, automáticamente entonces surge la pregunta, ¿qué aprendo? ¿Y cuáles son las nuevas herramientas que voy a aplicar? Entonces, fíjate. Anaís, no se te vayas por ahí, porque... Estoy aquí, Mira, Alejandro. ok, mira. Vamos a decir que esto es un proceso, ¿correcto? Vamos a decir que es un proceso de fábrica. Tú quieres fabricar algo, una pastilla o lo que sea. Tú tienes que recoger los ingredientes en almacén, tienes que ponerlo al lado de la máquina, tienes que ponerlo, dosificarlo, tienes que prender la máquina, tienes que poner el empaque o lo que sea. O en recursos humanos, tienes que prender tu computadora, tienes que cargar los sueldos y salarios, tienes que hacer esto, tienes que registrar el seguro social, etc. O sea, un proceso son actividades uno detrás de otro, ¿correcto? Y no todas las actividades las hace siempre la misma persona. Puede ser que la actividad 1 lo haces tú, la actividad 2 lo hace tu asistente, la actividad 3 regresa a ti, la actividad 4 tienes un pasante. Entonces, aquí, entre actividad y actividad, hay algo que se llama un cloche. Algo que lo une. Ahora, fíjate, Anaís. El paso de testigo. Es como pasar exactamente. Imagínate que tú tienes que hacer aquí en A2 un cálculo, ¿correcto? Pero los datos que te pasa A1 no son correctos. ¿Qué va a pasar con tu cálculo? Errado, por supuesto, con un mal insumo. Errado. Con lo cual, te regaló un cloche gratis donde tú tienes que hacer un recálculo, ¿correcto? O sea, que cloche podría ser interpretado como un reproceso. También. Y mírate el símil, mírate el símil. Claro, muchos conducen automático o no conducen, pero aquellos que hemos aprendido a conducir sincrónico, ¿tú qué haces? Tú pones la marcha 1 para... Necesitas fuerza para que el vehículo arranque, pero para que vaya a mayor velocidad necesitas meter el cloche para ir a la marcha 2. Y después necesitas cloche para ir al tercero, y cloche para el cuarto, y cloche para el quinto. ¿Qué significa eso? Que la fuerza, ¿dónde está? ¿Está en la marcha o está en el cloche? En la marcha. En la marcha. Porque imagínate que tú vas para arriba y te quedaste en cloche. Tú te desaceleras. O sea, cuando tú estás en cloche, tú no generas fuerza. De hecho, cloche en italiano se traduce como, ¿cómo se dice? Como un roce, un desgaste. Entonces el cloche es un roce, un desgaste. Entonces, déjame apuntar esto. Cuando tú estás en marcha, cuando tú estás en la marcha, tú generas potencia, generas, digamos, velocidad, generas productividad. Listo. Cuando tú estás en cloche, tú generas inercia, generas desgaste, generas desaceleración. Alejandro, pero no hay cloches que son necesarios. Ahora, espérate un momentico. Es que el cloche es necesario porque si no, no puedes ir de una marcha a la otra. No soy muy buena manejando sincrónico, pero aquí hay varios ingenieros y pueden explicarlo. Claro, pero cuando tú manejas automático, también hay cloche, lo que lo hace automático. No lo tienes que hacer tú, ¿ok? Pero también va de una marcha a la otra. En un carro automático le pones full chola y ahí de repente sientes, ¡pum!, ahora cambió de marcha y va más rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en la marcha te genera
riqueza o te genera productividad, te genera velocidad, el cloche desacelera, pero el problema es que el cloche es necesario. Anaís, ¿qué significa que el cloche es necesario? Que no lo puedo eliminar, pero lo puedo minimizar. ¿Cómo lo minimizamos en la organización, esos cloches que son necesarios, Alejandro? Ok, hay muchas formas repensando lo que estamos haciendo. Y mi recomendación a todas las organizaciones, que si pueden, nombren a un Chief Cloche Officer. Que nombren a una persona un James Bond de los cloches. Y que esa persona reporte al más alto nivel y no esté en el organigrama. Si puede ser que sea un millennial, una persona que le fastidie trabajar, porque son las personas que con el tiempo hacen las cosas más simples. O sea, la rueda la inventó un tipo que amaba su flojera, porque si hubiera sido muy educado y obediente, seguiría cargando piedras en la espalda. Pero como alguien dijo, yo esa vaina no me la calo, inventó la rueda y la carretilla. ¿Me explico? Entonces, poner, por ejemplo, a un estudiante de economía o a una muchacha con mucha sensibilidad, tú misma vas a veces a un ministerio o a una empresa y te preguntas. Alejandro, te silenciaste. Creo que te silenciaste, Alejandro. Permíteme un segundo. Ok, ¿ahorita? Ahora sí. Ahorita me escuchan. Ok, entonces Estás fíjate hablando lo del siguiente. ministerio. Tú misma has ido a un ministerio o a un banco donde ves un proceso engorroso y dices, oye, ¿y esto por qué no se puede hacer? Yo voy a ponerte un ejemplo. Aquí en Medellín registramos una empresa 2SP de Colombia, ¿ok? Y nos obligan a registrarnos en la Cámara de Comercio de Medellín, que nos cuesta al año 1.200.000 pesos, divídelo por 4. Da lo mismo lo que cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Son como, ¿cuánto es eso? Cuesta lo que cuesta, da lo mismo. Pero yo me tengo que registrar. Bueno, eso es un cloche 100%, porque no me dan para nada. Es una obligación. Entonces, es un cloche en lo financiero, porque me obligan a invertir esa plata. Esa plata no hace mi empresa más productiva. Y además tengo que tener cuidado que la actualización esté actual, ¿ok? Porque me lo piden. Y hasta ahorita nadie, pero nadie me ha podido contestar eso para qué sirve. Y a mí no me hace ni mejor, ni me ayuda a ser mejor empresario. Es una obligación para ordeñarte. ¿Ok? Por ejemplo, tú entras en la página del Seguro Social, como nosotros todavía tenemos la empresa también en Venezuela y queremos entrar, y la página se cae. Cada vez que tú quieres entrar y la página se cae, es un cloche. Entonces, ¿qué pasa? Que mi recomendación es que nosotros no confundamos actividad con productividad. Alejandro, esa visión que sugieres de revisar nuestros cloches y de utilizar de repente un millennial, es tu sugerencia, ¿no tiene que ver con auditoría de procesos? ¿O esto del cloche va más allá? También. Pero fíjate, voy a ser ahora un poco crítico. Yo tengo empresas que han hecho auditoría de procesos y se han vuelto a certificar en un proceso ISO no sé cuántos, ¿ok? 48.500, listo. Pero viene alguien y dice que ese proceso como proceso es perfectamente inútil para la rentabilidad. Pero el que se certifica está orgullosísimo de que el proceso lo hace perfecto. Pero su contribución a la rentabilidad es absolutamente nula. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, fíjate de qué nos sirve el Zoom. El Zoom nos quitó cloches.
O sea, si tú me llamas, Alejandro, quiero hablar contigo, ¿qué hubiéramos hecho antes de la pandemia o hace un tiempo? ¿Cuándo tienes tiempo? Te invito a un cafecito. Me hubiera ido hasta Vargas, invierto 1 hora en tráfico, ida, 1 hora en vuelta y hablamos media hora. O sea, se me va medio día por media hora de conversa. Si eso lo hacemos por Zoom, entonces sencillamente, oye, me ahorré 3 horas de cloche. Más O sea, efectivo. el cloche, a ver si ¿qué es lo peligroso del cloche? Lo peligroso del cloche es que te da la sensación, te regala la sensación de que tú estás ocupado, que estás haciendo algo. ¿Y Te cómo da la sensación que estás ocupado, pero no avanzas. Ajá. Y a ver, Alejandro, fíjate, en la organización estábamos muchas personas que tenemos mucha antigüedad, ¿no? Y probablemente nos ha pasado que cosas que veníamos haciendo desde hace 16 años, hoy por hoy las seguimos haciendo. ¿Cómo lograr esa distinción de que eso probablemente para mí está bien hecho y que está generando productividad, pero a los ojos de la organización no? ¿Cómo puedo afinar esa mirada para eliminar los cloches? Porque creo que estamos en un momento, empresa, donde podemos ser más críticos y más analíticos de eliminar esos cloches. Me gusta mucho la pregunta. Y fíjate lo siguiente. Y la respuesta son dos respuestas. Uno, hay que poner a pensar a todo el mundo. O sea, se acabó el organigrama tradicional en el sentido de que los que están arriba piensan y los que están abajo obedecen. Ejecutan. Ujú. Más todavía, Anaís, hay empresas que nos dicen, yo a usted no le pago para que piense, sino para que trabaje. Entonces, todo el mundo, o sea, si yo en la mañana para colar mi café tengo 5 pasos y yo lo puedo hacer en 4, yo me ahorré un cloche. Si yo hago algo manualmente y yo puedo, por ejemplo, con un software que a veces además es gratis, bajar una app o algo, hacerlo, y me elimino ciertos errores porque es más automático, me ahorré un cloche. Ujú. Y los cloches te retrasan, los cloches retrasan, te desaceleran y te dan la sensación de que estás ocupado y estás haciendo algo. Pero ese algo no es útil para tu productividad. Dime una cosa, si podemos hacer un Zoom, nos conocemos y podemos hacer una reunión así en 30 minutos, ¿cuál es el sentido de que yo cruce una ciudad en una reunión? ¿Me Totalmente. explico? Ujú. Pero estamos acostumbrados a hacerlo así. Exacto. Entonces, cuanto más acostumbrada está tu mente a hacer algo así, tanto más necesitas a alguien, digamos, nuevo, que no conozca la organización y que te diga, ¿y ustedes por qué hacen eso así? ¿No les parece engorroso? Porque es que tú te acostumbras. O sea, no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes, que vamos a decir, en los buenos tiempos te vas de vacaciones y regresas. Y te das cuenta que en tu casa hay un bombillo que no funciona, una pared que está sucia, pero mientras estabas en casa no lo veías, Ujú. porque es que te acostumbras a eso. Y cómo nos desacostumbramos a lo que veníamos haciendo, Alejandro, y que Es que, probablemente a pesar de la pandemia no lo vemos y lo seguimos haciendo. es que para eso es esto. Y hay que preguntarse cada vez, ¿lo que estoy haciendo produce riqueza o es un cloche? Porque a la mente humana le encanta estar ocupada y tener la sensación yo estoy ocupado. O sea, es repensarnos y analizar cuál es la contribución que estoy haciendo para la organización y si Es eso correcto, pudiera estar alimentando la productividad o no de la compañía, o estoy siendo más bien un cloche, un supercloche. es correcto. Y tú estás en marcha, o sea, tú estás en actividad productiva cuando tu actividad contribuye con tu razón de ser. Cuando tu actividad no contribuye con tu razón de ser, automáticamente estás en cloche. O Ujú. sea, a ver si me explico. Para una empresa cumplir con todos los papeles burocráticos del gobierno,
de por sí ya es un cloche. Sí, toda la documentación que piden, por ejemplo, para registrar un nuevo producto, el Todo dossier eso son puede cloches. ser un libro grandísimo. Correcto. Lo que pasa de esos cloches no está en tu zona de influencia, eso lo decide el Estado. Total. Pero ¿de qué es cloche? Es cloche. Porque si en lugar de dirigir la energía hacia allá, dirigiera la energía a producir más, estarías produciendo más. O sea que la invitación es a reflexionar sobre primero nuestros procesos y qué cloches tenemos, qué tanto estamos ajustando Correcto. estos cloches en esta situación de distanciamiento. Porque Correcto. probablemente ya no tenemos, por ejemplo, estamos generando tanta documentación, estoy segura que ahorita se está generando la impresión de documentación que realmente se requiere y hemos aprendido todos a manejar muchísimas cosas con lo digital. Es correcto. Entonces, por ejemplo, alguien que puede trabajar desde la casa y bien, ¿ok? Además que le guste, pero que antiguamente invertía 2 o 3 horas de ir y regresar a la empresa, hoy se está ahorrando 3 horas de cloche. Totalmente. Sí, Anaís, ¿cuántas veces han vivido ustedes reuniones que han durado hora y media y se hubieran podido hacer en 20 minutos? Muchísimas a lo largo del tiempo, sí. Listo, 1 hora y 10 minutos es cloche. Toda discusión, disculpen la palabra, disculpen mi francés, pero toda discusión pendeja es un cloche. O sea, por eso en la selección de personal hay que chequear el ego de las personas. Cuando una persona entra en una reunión, en lugar de preguntarse qué aporto y qué aprendo, y entra con la cabeza preguntándose cómo defiendo mi opinión, esa persona está contribuyendo con tremendo cloche. Y hay que decírselo. ¿Te suena lo que te digo? Sí, totalmente tiene sentido. Y yo te pregunto, Anaís, ¿cuántas veces nos ha pasado que tú dices, oye, yo voy un sábado a la oficina y en 2, 3 horas hago más que durante toda la semana? Muchas veces nos ha pasado. Entonces, ¿para qué coño vas durante la semana? Ujú, Y ujú. durante la semana está lleno de cloches. Y muchas veces, a mí me pasa que yo soy nocturno por mi biorritmo. Yo a veces me siento a la medianoche, a la 1, y escribo un artículo para un periódico, una página completa en media hora, pero durante el día me duraría 3, 4 horas, porque mi punto de focalización es nocturno. ¿Me Porque explico? descubriste que tu efectividad está en esa jornada laboral nocturna. Correcto, A correcto, mí me correcto. gustaría preguntarle al equipo, Alejandro, si después de lo que hemos conversado consideran que existen cloches en su Ay, me trabajo. encanta. Primero mirando en su área, ¿no? Antes de repente revisar otras áreas. Pero, por ejemplo, Guillermo, me traen los lentes. en captación y desarrollo hemos tenido cloches y justamente estamos haciendo lo propio en tratar de minimizar ciertos pasos, mejorar los tiempos. No es cosa fácil, pero me gustaría preguntarle aquí a los participantes que nos escriban por chats si consideran que tienen cloches en sus áreas, ¿ok? De trabajo y qué cloche, que mencionen un cloche para ver si estamos en sintonía de la interpretación de lo que significa un cloche en nuestros procesos, en nuestro trabajo. Lo que aquí se habla, aquí se queda. Ah, Pueden escribir con confianza. Justamente esta sesión es para orientar y lograr ese cambio de pensamiento. Anaís, mientras te llegan las respuestas, te puedo dar otro ejemplo casero. Claro. Además que como hay amas de casa, me encanta. Mira, a mí me encanta cocinar, ¿ok? Y hay una cosa que me encanta cocinar que lo traje del Mediterráneo, donde crecí en Mallorca. Y es como una paella caldosa. Ay, qué rico. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita con el confinamiento, uno tiene las cosas cuando puede comprar, compra y lo tienes congelado, ¿correcto? Ujú. Listo. Entonces tú picas el ajo, picas la cebolla y yo no descongelo nada. Es que yo no lo descongelo.
y en media hora lo hago, porque pico la cebolla, pico el ajo, hago el sofrito, entonces meto el arroz, lo que hay que meter, el condimento, etcétera, y después le meto los mariscos y el pescado congelado. Y mientras el arroz se hace, que necesita más tiempo, se descongela justo los camarones o el pescadito que le mete se descongela y todo termina al mismo tiempo. ¿Me explico? Antes, ¿qué hacía? Tenía que ir por la mañana, sacar el pescado, entonces lo descongelaba. Entonces eso no existe, no existe. Yo lo ensamblo y listo. Más practicidad. Y listo. Entonces, también las verduras, como no podemos salir con el confinamiento cada día, cuando podemos salir, lo compramos y vamos a decir cebolla o hasta pimentón, apio español, lo que sea, lo picamos y lo metemos en unos tarros en el congelador. Entonces, y lo haces una sola vez. Entonces, cuando cocinas, ¿qué haces? Bueno, lo ensalas, cierra la olla y listo. Y me ahorré un montón de cloches. Practicidad. Mira, aquí José Manchego, Alejandro, José es del área de almacén. Gracias, José, Okay. por escribir. Él dice que sí, que efectivamente tiene cloches y que un cloche sería la falta de gasolina. Pero claro, eso es un factor externo. Correcto, Igual es un correcto. cloche. Igual es un cloche, exactamente. Ahora, felicito a José que detectó el cloche y ahora tienes dos opciones. Tú tienes que saber si el cloche está en tu zona de influencia o el cloche está en una zona externa de influencia que no es tuya. Y en ese caso, ¿cómo construyes tú una burbuja para poder convivir con ese cloche? Totalmente. Es Alexander, correcto. que es del área de ingeniería también, está escribiendo que a nivel de procesos, él comentaría que tiene muchos cloches. Mencionaría los correos innecesarios, muchas veces dirigidos a personas que no son las que activamente pueden solventar, formalidades que no agregan al proceso y que se podrían resolver en menos pasos. Perfecto, lo felicito, porque, por ejemplo, Anaís, ¿qué pasa en las empresas? Mucha gente, para cubrirse las espaldas, le copia a media organización. ¿Y para qué? Y se te llena el inbox, se te embasura de emails, y ya el borrarlo es un cloche, Sí. aunque te dure 5 segundos cada uno. No lo hagan, no lo Alejandro, hagan. María Virginia Almea fue la que nos hizo la contribución de lo de los correos copiados a Tutiri Mundachi. Ella es del área Correcto. de planificación de la demanda, área medular donde, bueno, utilizando el ejemplo que tú diste de ama de casa, bueno, comprar ahorita estrictamente lo necesario para no tener desperdicio. ¿Okay? Y Alexander menciona que el cloche se da en aquellos procesos administrativos donde una persona solo sirve de puente entre un requerimiento hacia otra y esta no siempre está disponible para emitir una respuesta. Eso sí es un gran cloche. Eso es un gran cloche. O, por ejemplo, tú esperas una respuesta y no te la dan. Ese es otro cloche porque se te fuga la energía. Si Anaís me pide un presupuesto, vamos a decir, y yo solamente se lo puedo dar la semana entrante, yo le contestaré, tu email llegó, tu requerimiento llegó, el miércoles de la semana entrante te respondo. Pero ¿qué pasa? Ahí cierro como un ciclo y no dejo un desgaste emocional que es otro cloche. Porque tú te vas a preguntar, oye, ¿le llegó mi email? ¿No le llegó mi email? ¿Me responde? ¿No me responde? Eso es una energía que es puro desperdicio. Totalmente. Claudia, que es también del área de ingeniería, menciona que o en los procesos administrativos donde la intervención de una persona no agrega valor. Todo eso es cloche. Yusmil, Ahora, Anaís, disculpa que te interrumpa, pero hay algo bien importante. Si te lo digo con mentalidad de médico, no corten músculo, corten grasa. O sea, no confunden cloche con un control necesario, porque hay controles de auditoría, hay controles de normas, hay controles que son necesarios para el blindaje legal de la empresa.
O sea, no podemos decir que todos los controles fuera ahorita, ese no es el tema, porque también hemos dicho que hay cloches necesarios que hay que minimizar. Pero si tú puedes escribir algo con 5 palabras, ¿por qué vas a usar 20 palabras? O sea, la inflación lingüística es cloche. La habladera de pendejada para sentirse importante es cloche. Y hablando de 5, Yusmilda menciona que ella prefiere una reunión de 5 minutos que 100 líneas en un correo. Entonces, en lugar de mandarnos correo ida y vuelta, yo te digo, mi bella, ¿por qué no nos tomamos un café y resolvemos este peo? Totalmente. ¿Listo? Así es. Amir también comenta que un ejemplo de cloche puede ser la burocracia de correos cuando la cercanía nos da inmediatez. Totalmente de acuerdo. Otro ejemplo Muy, de muy bueno. cloche es la respuesta o excusa de decir, es que no me ha llegado el correo, es que no me ha devuelto la llamada. ¿Cómo distinguir entre un cloche necesario y uno que no lo es? Hay normas que son necesarias y controles. Pero esos controles no hay que hacer más complicados de lo que son. O sea, los cloches que tú declaras que son necesarios, minimízalos. O sea, por ejemplo, si tú tienes una recepción en tu empresa porque quieres controlar quién entra en la empresa y quién no entra, oye, es válido, correcto, pero minimízalo, no lo hagas más engorroso de lo que necesariamente es. ¿Ok? Pero hay otros cloches que son totalmente innecesarios. Totalmente. Un área que tiene muchos cloches necesarios es el área de unidad de control de calidad, Alexander, Ale, y ahí nuestra gerente Ingrid menciona que las normas no son cloches, son controles necesarios. Sin embargo, coloca una palabra clave que de paso es uno de nuestros valores y es simplicidad. Correcto, correcto. Lo cual debemos hacer nuestros procesos mucho más simples. Gracias, Ingrid. Ajá. Horacio, que es del equipo de tecnología, menciona que cuando los controles sobrepasan al beneficio que está cuidando, puede ser un clutch. Un control Correcto. para el acceso necesario, pero algo trivial pasa a ser un clutch. Es correcto. O sea, me encanta porque veo que los muchachos le están agarrando el gustico al cloche. El cloche es toda actividad que no aporta. Y si no está en tus manos, eliminarlo, porque es necesario, hay que minimizarlo. Pero no nos puede anestesiar la mente y dar la falsa sensación que estamos trabajando, porque una cosa es estar activo y otra cosa es estar productivo. Claro, yo puedo estar conectada hasta la madrugada, pero no necesariamente soy efectiva. Correcto, exactamente. Pudiera estar en menos tiempo, pero aportar mucho más para la organización definitivamente. Y a la larga podemos mantener la empresa viva a través de la productividad. Los cloches nunca van a mantener una empresa viva. Sí, es complejo, Alejandro, autorreflexionar y autoanalizarnos de, bueno, ¿cuántos cloches tenemos en la actualidad que todavía no los vemos? Podemos estar en este conversatorio y puedo estar yo pensando, ¿qué cloche tengo? ¿Qué cloche tengo? ¿Cómo hacemos para despejar la mente y lograr ver con una óptica objetiva los cloches que estamos colocando en nuestro trabajo? Me gusta mucho la pregunta porque ahí te contesto en criollo, hay que ser metiche. Tú no ves los propios cloches, pero ves los del vecino. ¿Me explico? Ok. Entonces la invitación es, equipo, cuestionen. Un sano Cuestiónense cuestionamiento de los mutuamente. procesos, un cuestionamiento sano de los procesos. Y cuando se abre el mercado, de verdad háblate con algún profesor de una buena universidad y yo pudiera colaborar allá. Y búscate, por ejemplo, un muchacho y una muchacha, porque los hombres se fijan en una cosa y las mujeres se fijan a veces en otras cosas y tienen mayor percepción de las cosas. Y que escriban su tesis acerca de los cloches en Grupo Vargas.
y le dan entrada para que puedan ver todo y criticar todo. Y puedes hacer como un mural, bueno, desde hoy en realidad se pudiera hacer, el mural sería virtual, que persona que detecta cloche lo apuntan en un mural. Y después ya analizará si ese cloche es minimizable, es eliminable o lo que sea. Exacto, porque hay que analizar el impacto y ahí tomo lo que Claudia está escribiendo, Claudia Lameiro, que también nos puede pasar que por minimizar cloches se caiga en dejar de hacer procesos que deben medirse, controlarse o documentarse, como también lo mencionaba Correcto. Ingrid. O sea, hay cloches que son definitivamente necesarias y que nos pueden afectar el negocio, un cierre de la planta, una sanción, Correcto. pero no podemos caer tampoco en el otro extremo. Es correcto. Anaís, te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú te acuerdas que con nuestros materiales, que en algunos cursos nosotros después regalamos como unas chuleticas de plástico? Claro Sí, que sí. perfecto. Cuando nosotros iniciamos con eso, dijimos nosotros no somos una imprenta. Entonces, cuando teníamos las chuletas, íbamos a una papelería para que las impriman, las plastifiquen bonito, etcétera. Bueno, entonces te montas en el carro, vas a la papelería. Ay, señor, hoy no tenemos plástico. Ay, señor, hoy no está la muchacha que lo recorta. Ay, señor, puro cloche. ¿Qué terminamos haciendo? Nos compramos una plastificadora, lo hacemos en la oficina, aprendimos a hacerlo, que es más trabajo, sí, pero en este caso no dependo de un cloche externo y quedo mal con el cliente y no puedo producir. Y lo podías entregar a las actividades directamente, no a posteriori. Exactamente. Ujú, O cuando hoy el mundo es totalmente digital, al principio nosotros entregábamos los reportes en papel. ujú. O si te acuerdas cuando tú viajabas de chamita, que te daban un boleto que tenía una calcomanía como roja y te lo rellenaban el ticket del avión. Hoy todo es digital. Bueno, se eliminó ese cloche. Todo eso hoy ya es cloche. Así es. Ingrid manifiesta que el peor cloche es retrabajar. Totalmente, Correcto, totalmente. correcto. Y aquí interesante lo que está escribiendo Claudia Alejandro. Ajá, Ella piensa que tal vez también tiene que ver con que somos un tipo de industria que está muy normado. Sí, efectivamente tenemos una planta de producción farmacéutica, estamos en el sector manufacturero, pero podemos igual tener cloches, por lo que te estoy comprendiendo. O sea, sacando el proceso productivo y toda aquella documentación rigurosa que eso no la podemos cambiar, podemos ser más ágiles en llenarla, revisar los pasos para el llenado de esos formatos, pero yo creo que igualito podemos tener cloches, ¿no? es correcto. Ahora fíjate lo siguiente. ¿Qué producción, qué proceso de producción van a tener más controles de calidad? ¿Un medicamento o un tornillo? Bueno, aquí tenemos bastante equipo como para que opinen. Obviamente un medicamento, correcto. Listo, pero tampoco, o sea, a los controles necesarios, pero no los infles innecesariamente. O sea, el cloche es la infladera innecesaria de las reuniones, de los lenguajes, de los procesos, pero lo que es necesario, hágalo. De las 500 copias, 500 copias solo porque me quiero cubrir las espaldas. de no entregar un insumo a la siguiente fase del proceso a tiempo para generar un resultado también. Por ejemplo, Anaís, tú sabes que las juntas directivas de Estados Unidos han inventado un reloj para medir el costo del cloche. Y en ese reloj han programado los sueldos de los directores que están en junta directiva. Y ese reloj te va diciendo los miles de dólares que estás desperdiciando cuando las reuniones no empiezan a tiempo. Es un cloche. Por O sea, supuesto. si somos 10 personas, ¿ok? Y alguien llega 10 o 15 minutos tarde, porque una vez puede pasar, pero asiduamente el resto está esperando. Eso es puro cloche. Eso es tiempo desperdiciado. O sea, el cloche es cuando tú estás activo o estás supuestamente activo, pero no generas valor. O Ahora, sea, Alejandro, te escucho, te escucho. no solamente,
Y esto sirve para las familias, esto sirve para las empresas y esto sirve para los países. O sea, por ejemplo, Venezuela es la catedral del cloche. O sea, lo que en otros países abres el chorro y viene agua, en Venezuela no es normal. O sea, tienes que invertir tiempo en conseguir agua, en conseguir luz, en conseguir gasolina. Entonces estás todo el día ocupado con alguna vaina, pero no producimos riqueza para el país y más bien nos empobrecemos. ¿Me explico? O sea, los cloches nos mantienen ocupados, pero no generan riqueza. En la organización en este tiempo de distanciamiento, yo creo que por defecto y muchas cosas que dejamos de hacer estando en la oficina, eliminamos ciertos cloches sin darnos cuenta. Eso es correcto. Por ejemplo, hemos eliminado radio pasillo. Es un gran cloche. Ojo, yo no digo que no sea sabroso hablar pestes del jefe. A veces eso, y con un buen cafecito, eso es genial. Pero hasta ahí, pues. Así es, así es. ¿Qué recomendaciones nos das, Alejandro, en esta situación que estamos? Hay una parte de la organización muy valiosa haciendo el trabajo físicamente en las instalaciones y otra gran parte muy valiosa también haciendo lo propio desde la casa. ¿Cómo propiciar? Tú nos sugieres que contratemos unos pasantes universitarios de repente para hacer esos análisis de procesos, pero bueno, la realidad de hoy es que no tenemos la oportunidad de hacerlo en estos momentos. ¿Qué recomendación nos das para generar ese análisis de cloche y darle esa mirada objetiva a nuestros procesos en la situación que estamos? Un grupo trabajando en la oficina y otro grupo trabajando desde casa. Oye, valdría la pena que nombren a un superintendente de cloches. Ujú. ¿Ok? ¿Por áreas? Que puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué hace este superintendente de cloches? Puede ser el motorizado, puede ser el que sea. O sea, no depende del cargo jerárquico. ¿Qué hace? Eh, o sea, hace un acopio de todos los cloches que le llegan. Ok. Y entonces empiecen a hacer listas de cloches. Normalmente uno genera el cloche, no tanto, bueno, a veces de los clientes, pero a veces de tus proveedores internos. O sea, por ejemplo, si a mí contabilidad me exige tanto y tanto formulario, registro, esto y lo otro, yo voy a estar muy propenso a criticar contabilidad y decir esto me parece un cloche. ¿Me explico? Entonces, no basta mirarse el propio ombligo, es mucho más fácil detectar el cloche del compañero, sobre todo si me afecta. Entonces, hay que eliminar una cosa, la justificación del cloche. O sea, primero hay que hacer inventario del cloche. Y solamente después, como dijo Ingrid y no sé quién más, es que digan, oye, este cloche es necesario porque es una norma y nos garantiza calidad. O es una norma para no ser vulnerables ante el fisco. O es una norma de lo que sea. Ok, perfecto. Entonces todavía cabe la pregunta si se puede simplificar. Pero hagan un inventario y nombren a alguien como superintendente o director de orquesta de cloches o pónganle el título que ustedes quieran. Ujú. No, y Alejandro, con eso que nos acabas de comentar, pienso que de repente pudiéramos estar calificando ciertos pasos de algunos procesos como cloche, pero es porque no sabemos el impacto para la empresa de dejar de hacer ese paso. Entonces, como no lo conocemos, nos retrasamos o podemos entregar una información tarde sin saber las consecuencias que esto en la siguiente instancia puede traer. Eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Bien, en esta situación país, Alejandro, tú nos mencionaste al principio del chat que probablemente esos derechos adquiridos, lo conveniente, lo más cómodo para mí en hacer los pasos, no nos iba a permitir sobrevivir. ¿Por qué, Alejandro?
Oye, porque tú no puedes, tú no vives de derechos adquiridos. Voy a ponerte un ejemplo. Yo salí de casa a los 13 años y me mandaron a un internado húngaro. Y yo tenía el derecho en España, donde crecí, yo nací en Caracas, después me crié en España, fui al colegio, mi derecho, o sea, lo normal para mí, como fui a un colegio en España, es hablar español. O sea, yo vine con el derecho adquirido de hablar español, listo. Me metieron en un internado húngaro. ¿Tú crees que con el español hubiera sobrevivido? Totalmente. Te cambian, listo. Después, cuando estaba de estudiante, nos metimos como familia en una finca a producir vegetales, etcétera, sin veneno. En aquella época éramos pioneros y quebramos. Entonces yo tenía el derecho adquirido hasta entonces de estudiar sin trabajar. Listo, me tuve que poner a trabajar y a estudiar. Entonces, hay algo que te funciona durante una época, pero si tú dices, ese es mi derecho, lo tomas como si estuviera garantizado y no vivimos un mundo en que todo esté garantizado. Nos gustaría, pero hay que ir reacomodando la manta según alcance a veces. Para poder medir la efectividad incluso de esta reunión, Alejandro, y de que el conocimiento nos haya quedado, ¿qué tarea nos pondrías a nosotros para justamente analizar esos cloches? Aparte de nombrar un posible superintendente de cloches por área, pienso yo que es mucho más factible. Ok, sí. Eh, yo les pediría que cada quien se fije en tres aspectos de su vida en cloches. Tres. Uno, cloches personales. Dos, cloches familiares. Y tres, cloches empresariales. Para que desarrollen, para que desarrollen una óptica hacia los cloches. O sea, yo llevo trabajando este tema, Anaís, hace muchos años. Y yo entro en un banco y yo lo único que veo es puro cloche. Y tienes ahí, por ejemplo, a 4 personas o en un ministerio, tienes 4 o 5 personas ahí que te pudieran atender, pero 3 están conversando, uno está en la taquilla y a mí es un tremendo cloche y no me atienden. Voy a dejarle una pregunta aquí a la audiencia, a nuestros participantes. ¿Cómo consideran ellos que a partir de hoy pudieran estar haciendo esos análisis de cloche? O sea, no hay recetas buenas ni malas, sino ¿qué ideas tienen para, a partir de hoy, reflexionar sobre cómo eliminar esos cloches que están siendo improductivos para nosotros y por ende para la organización? Y mientras que la gente va respondiendo, Alejandro, te quería preguntar también si tienes algún caso de éxito de aplicación de metodología de cloche en alguna industria manufacturera que tú hayas podido atender. Sí, el mayor éxito que hemos tenido de cloches es resolver un tema con un sindicato talibán que paró una planta. Ese fue el mayor cloche. ¿Aquí en Venezuela? Sí. Ujú. Y cada parada de planta a la empresa le costaba, bueno, un dineral. Pero el cloche era emocional porque había cierto maltrato en la empresa y tú sabes que las heridas emocionales con el tiempo pasan factura. Entonces, ese sí fue un cloche tan grande que cuando tú paras una planta, entonces la productividad es cero. Ese cloche se comió toda la productividad. Destrancamos la planta. Además, te voy a decir otra cosa. Mira, una cosa, yo eso lo aprendí de los alemanes. Fíjate, vamos a decir que tú tienes un formato y tienes que rellenar
y tienes que rellenar en un formato 7 cosas, ¿correcto? Y después las tienes que pasar a una computadora. Bueno, esto ya es un cloche. ¿Por qué no lo pasas directamente a algo que tienes en la mano? Pero vamos a hacer que no tienes la tecnología y lo tienes que hacer. Entonces, el orden, cómo está esa información, tendría que ser el mismo orden que tienes en la pantalla de tu computadora, porque si no, es un cloche. O sea, los cloches pueden ser mínimos, pero si es un trabajo que te obliga a hacer retrabajo, lo tienes que hacer 1000 veces, esto es así. Voy a ponerles otro cloche, que este casi es invisible. Cuando ustedes escriban emails, en el asunto, pongan el asunto del email. O sea, si yo te escribo, En el entonces, texto, por ejemplo. correcto. Ujú. O sea, yo ahí soy, pero muy severo, porque yo ahí pongo Anaís y una flechita, nuestro webinar del próximo viernes. ¿Correcto o no correcto? Ujú. Entonces, ¿qué hace la gente? Te escribe un email y te dice ver en el texto. Pero si tú me dices ver en el texto, tú me estás poniendo ante un cloche. Primero, porque no sé de qué se trata el email. Segundo, porque me obligas a abrirlo. Tercero, ¿cómo lo archivo? Y una vez que lo archive, ¿cómo lo encuentro? Ver abajo. Yo no puedo meter entonces en la búsqueda webinar Grupo Vargas. ¿Me explico? Totalmente. Cuántas horas nos cuesta ese cloche al año de búsqueda de emails? Uf, horas hombre, muy costoso. Sean precisos. Ahora, tú me escribes un tema y yo te respondo, yo tengo que cambiar el asunto del email. O sea, ser más Por lo efectivos menos hasta tengo que poner escribiendo, ¿no? respuesta confirmado o pregunta adicional o lo que sea. Pero no puedo solamente responderte. ¿Ok? Y después en el email, si vamos 5 o 6 veces para acá, para allá, hay un chorizo de 300 metros de otros emails que venimos arrastrando. Cloche completo. O sea, que también tenemos cloches comunicacionales, Absolutamente. ujú, Absolutamente. que pueden generar la falta de toma de decisiones oportunas. Correcto. Ujú. Aquí Alexander opina, Alejandro, que debemos ser más observadores en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Correcto. Amir sugiere que seamos más observadores, cuestionar, solicitar a otros que nos den sus apreciaciones si observan un cloche en nuestra gestión. Por supuesto, debemos tener la disposición, esto es importantísimo, para escuchar y aceptar observaciones de cloches que no veamos en nosotros mismos. Correcto. Pret Pérez, disculpen que no sé qué usuario es, dice primero identificarlo y luego estar dispuestos a eliminar los inútiles y minimizar los necesarios. Correcto. Amir, debemos propiciar todos la cultura de identificar cloche. Bueno, por lo menos vamos a salir de esta sesión de hoy pensando y haciendo ese ejercicio mental de, bueno, cuántos cloches tengo que no he podido eliminar. Correcto. Mira, Anaís, te voy a poner otro ejemplo de una fábrica. En una fábrica había problemas de unos camiones para pesar los camiones cuando entraban en la fábrica. Y contrataron a un arquitecto, 2 ingenieros, no sé qué, listo. Y se olvidaron preguntarle a los vigilantes su opinión. Hicieron una reforma millonaria y ahora sí se pueden medir las gandolas. Lo único es que las gandolas no tienen espacio para dar la vuelta y tienen que salir en retroceso, que es tremendo cloche. Ahora mi pregunta es, o sea, ¿por qué te traes un arquitecto, por mucho estudio que tenga, cuando la gente que está en el día a día y se queja de los cloches no la escuchas? Importante. ¿Ok? Entonces necesitamos las dos visiones. Normalmente, ojo, esto es muy peligroso decirlo tal cual, pero muchos de los procesos que nos fastidian es porque son cloches y no le vemos el queso a la tostada. Entonces, ya te acercas al cloche por el fastidio. ¿Me explico? Totalmente. Y eso justamente, ese fastidio de ver ese cloche y
generando esa cultura de identificar cloches que nos dice Amir, probablemente nos permita investigar un poco más allá si ese proceso es necesario o no. Entonces, ¿Suma o no suma? ¿Suma o desgasta? exactamente. Si es un tema regulatorio necesario, lo comprendo, llevo el proceso mucho más en paz y hasta puedo ser hasta mucho más ágil en responder a cualquier requerimiento. Ahora, cuando no Correcto. podemos responder lo propio, probablemente estemos en presencia de un cloche que haya que minimizar o eliminar de ser posible. Al- ¿Puedo traerte un cloche de la cocina para enseñarte? claro, Dije, estamos en vivo. Ya vamos a mencionar a Alicia, José, Julie, bienvenida. José Manchego, nos acompaña Julie desde El Salvador, Laboratorios Arsal. mira, ahorita que uno no puede salir, yo llevo ya más de 2 meses en confinamiento, de hecho no he salido, Diana salió creo que 3 veces, no tienes el acceso a la frutería, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y nos encanta tomar agua con limón. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quieres tomar un agua con limón, tienes que tener limones frescos. Entonces además tienes que cortar el limón, tienes que agarrar el exprimidor, etcétera. Y lo que hemos hecho ahorita, y hemos eliminado un montón de cloches, que cuando compramos 3, 4, 5 kilos de limón, exprimimos los limones y los metemos en una hielera. ¡Ay, qué interesante! Entonces, ¿qué pasa? Que quiero una limonada. Bueno, me agarro un vaso de agua, saco un hielo y listo. Pero imagínate que cada vez que yo, si lo calculo, quiero hacer una limonada, y interrumpo mi trabajo, me ensucio las manos de limón, me tengo que lavar las manos, tengo que lavar los utensilios, etcétera, etcétera. ¿Me explico con eso? Entonces, hay Total. procesos que, sobre todo si son reiterativos, yo puedo, de alguna forma, puedo eliminar un montón de coloches. Sobre De, todo si son reiterativos. ¿no? De cloche y evitar desperdicio también. Desperdicio de agua, de esto y lo otro. Lo hace una vez y listo. Así es. Bueno, en función a lo que dice Alicia Rivas, ella opina que si alguna actividad realizada no genera valor o propósito. Manchego opina que ser objetivo con uno mismo para poder identificar todo lo que no aporta a nivel personal, familiar y laboral. También solicitar a otros que ayuden a identificar en nuestros cloches. Definitivamente mucha humildad para pedirle a otro que opine sobre los cloches que puedan apreciar en nuestro trabajo, ¿no? Julie menciona los grupos de WhatsApp donde la gente escribe sin agregar valor, son cloches. Totalmente. Mira, otra cosita, Anaís, ahora que lo mencionas, ¿tú sabes cuál es el peligro de las personas en general? Que se enamoran de su cloche. Yo no sé Totalmente. qué pasa, pero hay gente que se enamora de su cloche porque siempre lo hizo así. Entonces, es entrenar la mente y hacerse la pregunta, ¿me produce? ¿Es útil? ¿Lo estoy disfrutando? ¿Genera riqueza? Ujú. ¿Es necesario? Y 100% en una empresa farmacéutica, laboratorio, los controles, etcétera, etcétera, son necesarios, absolutamente necesarios, pero tampoco hay que inflarlos. Hay que hacer realmente lo necesario. Daisy Perejil ya se identificó, es la que nos mencionó que primero identificarlos y luego estar dispuesto a eliminarlos, los inútiles o minimizar los necesarios. Saludos a mi húngaro favorito, Julia Gnova. Alexander, excelente idea la de los limones. Eso es agilizar y reducir procesos. Bien, bueno Alejandro, ya para ir cerrando nuestra sesión, bueno, aquí ahí está Mercedes Gil, bienvenida Mercedes. Tengo un cloche en el proceso de revisión de artes. Lo disfruto, pero no es necesario. Lo voy a eliminar. Ahí de repente Mercedes nos pudiera explicar un poquito más. Eso tiene que ver con los artes de los estuches.
y definitivamente hoy salimos con un pensamiento diferente, a estimular qué cloches tenemos y que probablemente esta situación de pandemia nos permita ser mucho más ágiles. Y ahí, Alejandro, te quería pedir, antes de cerrar la sesión, tus últimas recomendaciones en este cambio de pensamiento que nos estás dejando en la tarde de hoy. Mira, me gustó mucho que le hayamos dedicado tanto a los cloches y créanme una cosa, si ustedes adoptan el pensamiento del cloche para su vida puede ser más intensa, más satisfactoria y vas a tener menos la sensación que se te va de las manos, ¿ok? Porque, oye, de verdad que y prácticamente la labor de muchos gobiernos no es otra cosa que producir cloches, lamentablemente. Entonces, hazte un experto en eliminarlos o en minimizarlos. Y Anaís, si me permites, voy a hacer una referencia a lo que teníamos, lo de la causa y efecto, ¿ok? Que es cortico y solamente para que nos quede claro, porque básicamente mucha gente los conoce, y es que nosotros tenemos una relación de causa y efecto y nosotros nos enamoramos del efecto, pero que lo único que nosotros podemos controlar desde nuestra parte es la causa. Y las personas que son exitosas, son productivas, son echadas para adelante, etcétera, etcétera, son personas que le ponen el 100% a la causa. Si ustedes piensan en personas que son número uno en el mundo, Rafa Nadal, Djokovic, Federer, Michael Jordan, bueno, gente número uno en el mundo, también músicos, oye, ellos se enamoran de la causa, ellos dan el todo por la causa. Entonces, nuestra orientación a hacer las cosas bien con el tiempo producirá los efectos que tiene que producirlos. La gente mediocre trabaja más bien por el efecto. Voy a explicar esto un poco, por ejemplo, con vendedores. Hay vendedores que trabajan por el efecto. ¿Qué es trabajar por el efecto? Trabajar por el efecto es, por ejemplo, cómo maximizo mi comisión de ventas. ¿Qué es trabajar por la causa? ¿Cuál es mi causa como vendedor? Hacer que mi cliente sea más exitoso. Que ahí entra en juego lo que es mi razón de ser. Cuando tú trabajas, cuando tú aportas a tu razón de ser, detectas mejor los cloches y eres mucho, pero mucho más productivo. No sé, Anaí, si más o menos esto es lo que tú querías al tocar causa y efecto. Sí, Alejandro, y ahí nos da pie también para revisar nuestra razón de ser, que en dos negocios de la organización lo hiciste, en Subofarma, lo hiciste en diagnóstico también, y propicio el momento para revisar nuestra razón de ser en la nueva organización que tenemos. Sí, y ahí hay algo, me gusta mucho, Anaís, y hay algo que quiero mencionar, y vuelvo a repetirlo porque pareciera que a veces a mí mismo también me cuesta asimilarlo, porque en el colegio nos dijeron que para tener un resultado extraordinario hay que hacer en la causa un esfuerzo extraordinario, y no necesariamente es así. ¿Ok? Tú tienes que encontrar cuál es el próximo cromosoma al que tienes que apostar para que el efecto sea mayor. O sea, si tú vas a un centro comercial y ves a una madre con un muchacho que tiene síndrome de Down, que es especial, con lo cual tiene una vida diferente a la nuestra, puede ser que sea mejor o peor, pero sí es diferente, entre ese muchacho y nosotros en la causa, la diferencia es apenas un cromosoma. Uno, y le cambió la vida a ese muchacho. Entonces, la pregunta es si nosotros queremos mejorar como personas, como organización, como seres humanos, etcétera. Oye, ¿qué es aquello que yo puedo cambiar en mí? Eso puede ser la eliminación de un cromosoma, eso puede ser lo que tengo que aprender o algo, pero que si lo cambio, me catapulta hacia arriba. ¿Ok?
Anaís, con esto de la pandemia yo he descubierto, bueno, me lo han hecho descubrir un cromosoma. Y el cromosoma es que yo estaba en el Parque Jurásico Digital. Entonces me han dicho, Alejandro, si tú no tienes un canal de YouTube, tú ya no existes como consultor. Entonces, ¿cuál es mi próximo cromosoma? La digitalización. ¿Correcto? De eso nos tocó a todos un poco, Alejandro, porque no todos estábamos preparados para teletrabajar y creo que todos estamos desenmarañando esas competencias para ajustarnos a la nueva realidad del mundo entero. Y Anaís, ahí la gente, mucha gente me dice, oye, pero es que yo me siento tan agobiado, o me siento esto y ansiedad, etcétera. Entonces, recuerden, ¿cómo te vas a comer un elefante? A mordiscos. O sea, usted resuelva un cromosoma, después resuelve el otro cromosoma y vaya resolviendo cromosomas. ¿Por qué? Porque es la forma de hacerlo. ¿Ok? Y más bien, recordemos aquella frase que hemos tratado en nuestros talleres, la frase que hemos tratado en los talleres, que cosas ordinarias, o sea, cosas cotidianas, ejecutadas con consistencia, producen resultados extraordinarios. Totalmente. Aquí ya de los últimos comentarios, Alejandro, bueno, muchísimo agradecimiento por el tema, les encantó, muy interesante. Aquí Jaylee Matamoros dice, excelente todos los ejemplos para entender lo que es un clutch. Hay mucho por evaluar en nuestro día a día para identificar los clutches y eliminarlos o minimizarlos. Encantada con este webinar. Claudia Lameiro, es así, es otra forma de demostrar nuestras competencias y otras competencias que adquirir. Creo que en eso estamos todos. Bien, bueno, mi querido Alejandro, de verdad que súper enriquecedor y de muchísima reflexión este espacio de conversación el día de hoy. Creo que a partir del cierre de este webinar vamos a estar mucho más analíticos de los cloches, de verdad, y de darle permiso a otros con respeto, por supuesto, de opinar sobre nuestras áreas y recibir esas apreciaciones porque, bueno, lo pudimos revisar también con Ingrid, donde hay cloches que en el área de producción, en una empresa manufactura de manufactura, son propios y no los podemos eliminar porque incluso pueden ser hasta regulatorios. Pero si nos atrevemos a hacer la pregunta, utilizar el poder de la pregunta, podemos, estoy segura, ser mucho más eficientes en lo que hacemos. Y bueno, y tu invitación, ¿no? A hacer la tarea de revisar 3 aspectos de cloches personales, familiares y después los empresariales. Y propónganse, por ejemplo, tú te puedes proponer un objetivo. Cada día voy a detectar mínimo un cloche. Y si tú por la mañana te levantas con esa mentalidad, listo, ya abriste las antenas. Y un mundo que hasta ahorita te pareciera, digamos, normal o cotidiano o algo, pronto vas a ver puros cloches por todas partes. Así es, así es. Bueno, querido Alejandro, estás comprometido para un tercer encuentro. Este va a ser un poco más íntimo, va a ser dirigido a todos nuestros gerentes, invitados, por supuesto, Julie y todos los gerentes que se quieran unir del resto de las unidades de negocio, porque es un desafío el que tenemos actualmente en esta era digital, teletrabajando y asumiendo riesgos también con muchos temas regulatorios, por ejemplo, en el caso de Arsal, están detenidos, el gobierno está colocando muchos clochas a nivel de decretos y es un tema de supervivencia. Pero bueno, vamos a tener un espacio de conversación para los líderes, los gerentes. Pronto les estaremos anunciando cuál es la fecha y bueno, va a ser súper agradable también el sano cuestionamiento que nos va a hacer Alejandro en ese espacio de conversación ya a nivel de liderazgo. Alejandro, una vez más, gracias de corazón, gracias por cedernos este espacio y bueno, un abrazo para todos. Aquí Julie está despidiéndose, ahí estaré, mi húngaro favorito, siempre me ayuda a eliminar cloches, con él siempre es ganancia, muchísimo, totalmente. Quiero cerrar con una frase que yo la aprendí de una colega amiga y le doy el crédito, Luisa Elena Sucre, es que cada vez que le dices sí a algo,
por supuesto, las personas que están, digamos que nos gusta estar bastante ocupadas, ¿no? Pero cada vez que le decimos sí a algo, le decimos no a otra cosa. Entonces, piénsalo, cada vez que le decimos sí a un cloche, le decimos no a nuestros hijos, o a nuestra pareja, o a la siesta. O sea, cada vez que le decimos sí a algo, le decimos no a algo. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo sí a un cloche innecesario? ¿Sabes? Ujú. Y le estamos diciendo no justamente al éxito. Al éxito o a leer un buen libro o a la productividad o lo que sea. Entonces, Hasta eso la da de felicidad, pensar hasta la y felicidad, Alejandro. hasta la felicidad. Y por favor les pido que no defiendan sus cloches, sino pídanle a sus familiares, a sus colegas que le entren machetazo limpio a los cloches. Entonces, y van a ver que además que es entretenido y es espectacular. Y hay que atreverse a ser sencillos, ¿ok? Y Totalmente. cierro con una frase de un gurú que dice que ser exitoso o ser feliz es sencillo. El peo es ser sencillo. Total. Ojo, y ¿Verdad que sí? tenemos, y juntos trabajamos, Alejandro, con todo el equipo. Aquí hay muchas personas que trabajaron en el diseño hasta de los valores y tenemos un valor que podemos poner en práctica a todo pulmón y es la simplicidad. Así es, así es. Bueno, un fuerte Los quiero abrazo, mucho. querido Alejandro. Gracias a todos por su participación. Un fuerte abrazo virtual y feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho. Igualmente.